¿Sí? Ustedes me avisan si pueden ver. ¿Mm? Si pueden ver la presentación. ¿La pueden ver? ¿O todavía no? Avisen. Vemos ahora Sí, profe. modo de presentación. Bien, la ven grande. No, grande no. Ah, bien, bueno. Ay, ay, ay. A ver, siempre lo mismo. Tengo una tercera opción. Ahí la deben ver. Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, chicos, vamos a seguir y vamos a aprovechar este tiempito para contar un poco esto, que la semana pasada nos quedó, en cierta forma, la necesidad de que ustedes puedan entender que nosotros, cuando hablamos de biomas, estamos hablando, y en especial, si nos referimos a la provincia de Jujuy, a las, digamos, al noroeste argentino, que es todo un solo, podríamos, una gran unidad, una unidad que tiene muchísimas similitudes en cuanto a que comparte los mismos tipos de biomas. Eh, Estamos básicamente primero pensando y ubicándonos como cuando definimos bioma como un complejo ambiental que lo integra la vegetación, lo integra la fauna, lo determina el clima, el suelo, la topografía, ¿sí? Las interacciones biológicas y las intervenciones humanas, y como principal factor hemos definido el clima. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir un bioma es cuál es la formación vegetal predominante, que es la que le da el nombre al bioma. ¿Sí? Y teníamos la problemática de la diversidad, tenemos de clasificaciones, que a ustedes a veces les genera confusión. En ese sentido, lo que nos interesa es que ustedes piensen siempre, cuando van a definir un bioma, primero en la gran formación vegetal predominante, en la fisonomía que predomina, y en relación a las clasificaciones están orientadas directamente a la fitogeografía, a la zoogeografía o a la biogeografía, ¿sí? Y podemos tener incluso dentro de una misma provincia fitogeográfica diferentes tipos de biomas. Es lo que un poco queremos mostrar. En relación a esto, podríamos decir, como explicamos, que tenemos distintas clasificaciones. Estas clasificaciones que ustedes siempre ven y confunden a veces, todas también están en gran medida, ¿qué comparten? A ver, todas están en gran medida compartiendo la división fitogeográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se basan en la fisonomía de la vegetación. En algunos casos, si hablamos solamente de fitogeografía, no estamos incluyendo a la fauna. Si hablamos de zoogeografía, tampoco. Si hablamos, por ejemplo, de biogeografía, estamos incluyendo a la flora, a la fauna, a la historia biogeográfica, como bien les dije, y otra cosa muy distinta si nosotros queremos definir el bioma. ¿Sí? El bioma se define por la fisonomía de la vegetación y se define también por todo lo que acompaña, flora, fauna, ¿sí? Y otros factores que normalmente vamos a tener en cuenta cuando delimitamos biomas. Fíjense acá estas clasificaciones. La de ecorregiones de Argentina, que es una adaptación, en este caso, de Alejandro Brown y Silvia Pacheco, que son conocidos investigadores del noroeste argentino, y estas están a su vez basadas en otras clasificaciones. Ustedes en ese sentido siempre tienen que tener la claridad de que según el autor, ustedes van a ver qué aspectos toman. En este caso son regiones de Argentina, pero si ustedes miran la clasificación que ha hecho
que ha hecho esta caracterización, digamos, que hicieron estos autores. Las ecorregiones acá, por ejemplo, son la altoandina, la chaqueña, la del delta de las islas del Paraná, la del Espinal, Monte, Pampa, y coincide en gran medida con las grandes clasificaciones biogeográficas también que han hecho otros autores. Ecorregiones y biogeografía tienen prácticamente, repiten esta nomenclatura que se llama. Esta nomenclatura se repite mucho y básicamente determina límites, como les dije, que cada autor define. Fíjense también esta otra clasificación, que es la de Mendoza y González, que son investigadores de Tucumán, y he puesto esta clasificación que es básicamente del noroeste argentino, que está acá en un círculo, ¿sí? Esta clasificación es muy interesante porque la base de la clasificación es un esquema climático, digamos, ¿sí? Ese esquema climático o climatológico, ¿sí?, está basado en una clasificación que se conoce como la famosa clasificación climática de Köppen, que es una vieja clasificación de 1923 y que se usa hasta la actualidad. Esa clasificación es súper detallada en relación al clima. Y como yo les dije, los principales agrupamientos que se hacen en relación a la vegetación están directamente vinculados a los límites climáticos. ¿Qué hacen estos autores? Comparan la clasificación de Köppen con las diferencias de los climas, de los principales tipos de clima y sus subdivisiones, con la clasificación fitogeográfica. Se basan en la clasificación fitogeográfica de Cabrera, que ya mencionó Fabio en el trabajo práctico y que ustedes la tienen subida al aula virtual. Es de las más conocidas y más usadas, no solamente para Argentina, sino para América del Sur. Chaco Serrano, por ejemplo, fíjense, con sus subdivisiones climáticas, Yunga con sus subdivisiones climáticas, pastizales de neblina con sus subdivisiones, la Puna, el Alto Andino, el Monte, el Chaco. Estas clasificaciones están estrictamente vinculadas a la zonación climática de Köppen. Como es de imaginar, por todo lo que venimos conversando y por todo lo que van a leer, los límites son prácticamente los mismos, ¿no? Y van a haber subdivisiones si estamos hablando de un Chaco serrano más seco, un Chaco serrano más húmedo, y así sucesivamente. Es interesante, está en la bibliografía para el que le interese o alguna vez necesite una clasificación más que fitogeográfica o biogeográfica, más climática, ¿sí? A veces hace falta conocer los límites de la vegetación más en relación al clima. Esta es una especialmente hecha con esos datos, ¿sí? Con los datos climáticos. Bien, vamos un poquito a la provincia de Jujuy, a las principales provincias fitogeográficas de Cabrera. Ángel Lulio Cabrera es un famoso ingeniero agrónomo, botánico, biólogo completo en toda su formación, que ha dejado historia en todo lo que hace a las ciencias en Argentina vinculadas a las plantas, vinculadas a la agronomía, y un gran biogeógrafo, como les dije, ¿sí? Ha trabajado en Jujuy también. Fíjense, van a ver las grandes colecciones, importantes colecciones de la flora de Cabrera, ¿sí? Ha definido muchas familias. Eso como anécdota. Vamos un poco a la clasificación, a las principales formaciones fitogeográficas. Como verán, se repiten. Las zonas por ejemplo, la zona altoandina, que nosotros vamos desde lo más alto, ¿sí? Desde las zonas más altas de montaña,
tenemos varios sectores de la provincia que condicen con las mayores alturas, ¿sí?, que integran la provincia altoandina. Las vamos a ver en la clasificación básicamente vinculada a los sistemas montañosos, ¿sí?, que ustedes también vieron los biomas de alta montaña. La provincia altoandina es una típica provincia que está en biomas de alta montaña. Y así vamos con los que, por ejemplo, la provincia chaqueña, que está muy delimitada a un sector de la provincia de Jujuy, ¿sí? Y la provincia prepuneña, que la tenemos acá, fíjense en este sector, nada más, es más acotada en cuanto a la distribución y a la superficie que ocupa. La puna, que ocupa la mayor superficie de la provincia, el 70% es árido semiárido, pertenece a la puna y a la prepuna en cuanto a la superficie que abarcan en la provincia, y las famosas yungas, que las podemos ver en las zonas más bajas, desde San Salvador hacia el este. Tenemos 2 sectores de yungas y entre medio un sector de Chaco serrano. Pongo los ejemplos porque en todos los casos estamos hablando de que, acá donde están las flechas, de bosques. Si nosotros nos vamos a este sector de la provincia, ¿sí?, nos vamos hacia el este, al sureste de la provincia, a la punta de la bota, predominan en este caso los biomas de bosque. Fíjense que lo que queremos mostrar claramente con esta presentación es que ustedes puedan identificar a través de la formación vegetal y de la fisonomía de la vegetación los bosques, por ejemplo. Los bosques están acá tanto en la provincia de La Yunga como en la provincia chaqueña, ¿sí? En la provincia de La Yunga ustedes van a ver, digamos, este es un ejemplo claro de un bosquecito que creo que también el profe les ha mostrado, ¿sí? Un bosque de aliso, es un bosque que tiene básicamente formas de vida como arbóreas, árboles predominan en los bosques, las estratificaciones varían, ¿sí? Y van a ver que tenemos bosques y grandes sectores de la provincia tapada por toda esta masa boscosa que es muy típica de 2 provincias fitogeográficas, tanto la Yunga como la provincia chaqueña, que en el caso de Jujuy se reduce, ¿no? Es un esquema, así que están viendo ustedes, bastante general, pero si nosotros vamos a detalle de la distribución, por ejemplo, del bosque chaqueño, es más acotada. Son manchones y de un sector del Chaco que se llama bosque chaqueño serrano. ¿Qué es lo importante? Este es más o menos el perfil. Voy a mostrar un poco de las imágenes de estos bosques, por ejemplo, de Pino del Cerro, en las sierras de Zapla, ¿sí? Un piso más arriba está el aliso del Cerro, que también está en Yala. Es un bosque muy particular, más templado en la estratificación del bosque de Yunga, pero es un bosque, ¿sí? Acá todas las masas boscosas de Valle Grande, tan famosas para la provincia, en todo sentido en cuanto a la diversidad de yungas para esta zona. Perdón, acá seguimos Sierra de Santa Bárbara, en todos estos ambientes nosotros estamos teniendo lo que veíamos recién, un bosque, la distribución de los bosques de yunga y este bosque particular, donde ya ven lapachos, donde se ven palos borrachos, incluso se lo ve muy deteriorado en algunos sectores, es el famoso Chaco Serrano, es un bosque chaqueño. Hasta acá estamos viendo 2 provincias fitogeográficas que tienen el mismo tipo de bioma, un bosque, ¿sí? ¿Y qué pasa con este bosque? Es uno de los más alterados, sobre todo el pie de monte o bosque montano inferior, ¿sí? O selva basal, que según el autor van a escuchar ustedes o van a leer, van a ver que acá, como ya mencioné,
en relación al NOAA y en relación a los ecosistemas, incluso a los biomas, ¿sí? Alterados a lo largo del planeta, nosotros tenemos acá nuestro bosque, de yungas, nuestro bosque pedemontano totalmente alterado por los monocultivos o por las actividades del hombre, las actividades agrícolas, sectores, por ejemplo, de caña de azúcar y tabaco empírico. Acá, teóricamente, antes del ingreso de la actividad agropecuaria, había bosques, incluso transición por sectores al bosque chaqueño, una zona de ecotono, anoten el término que ya venimos mencionándolo varias veces, que es una zona de transición entre distintas comunidades. Acá chocaban los bosques chaqueños serranos con los bosques de la yunga. Todo es un mismo tipo de bioma, bosque, ¿sí? Acá, nuestros típicos paisajes de invierno, en los bosques de altura, Yala, ¿sí? Todo nevado. Y después pasemos, por favor, antes que me fui muy rápido, acá. Salgamos de los bosques que teníamos de yunga y el bosque chaqueño. Nos vamos un poquito hacia el norte, subimos, que es lo que ustedes van a empezar a hacer en el trabajo práctico, van a tener que ver en la transecta cuando salgamos al campo, van a tener que ver todos estos tipos de biomas, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, como ven, la fisonomía de la vegetación a medida que subimos va variando, ¿sí? Y ya salimos de los bosques, desaparecen los árboles, empiezan o quedan en un equivalente a árboles que charlamos la semana pasada, que serían los cardones, las cactáceas columnares, ¿sí? Se conocen como son fanerófitos también, según la clasificación que les dio el profe Fabio de Raunquier. Pero, ¿qué pasa acá? Cambia totalmente la fisonomía si nos vamos, por ejemplo, a la prepuna, ¿sí? Y pasamos a un bioma de semidesierto que se conoce también. Algunos autores también le dan otros nombres a este bioma, como una estepa arbustiva, con cardones, etcétera. Pero es un semidesierto en relación a las diferencias climáticas también que tenemos acá, que es lo que mayormente define la fisonomía del bioma. Las precipitaciones varían notablemente cuando salimos de la zona boscosa a las zonas de la prepuna, por lluvias orográficas que también vimos. Así como tenemos estos semidesiertos, podemos tener también semidesiertos con otras características distintas, donde prácticamente la vegetación va desapareciendo, ¿sí? No hay cardonales, y están en otra provincia fitogeográfica, que se llama La Puna. Esta estaba en la provincia fitogeográfica de la Prepuna y esta en La Puna, y ambos son semidesiertos. Este paisaje es muy característico de, ya lo vamos a ver en detalle, de las zonas de las salinas grandes, cuando vamos llegando a las zonas de los salares. Nos vamos acercando a estos biomas semidesérticos. Y el ejemplo más extremo es el de Salinas Grande, que si vamos a la campaña vamos a ver, que es un desierto en relación a las formaciones vegetales que predominan o que existen. Acá no vemos ninguna, es un salar puro, si bien debajo del salar hay vida, como les va a contar la profe Nelly. Entonces, tenemos semidesiertos, ¿sí? Y tenemos desiertos, y como ustedes verán, en una provincia fitogeográfica tenemos un semidesierto, en otra provincia fitogeográfica, como La Puna, tenemos tanto semidesierto como desierto cuando hablamos de biomas, ¿sí? Quebrada de Humahuaca, como para ubicarnos, ¿sí? En la prepuna y en los esto ya no es un semidesierto. ¿Por qué? Porque estamos cerca del río y porque acá nosotros hemos cambiado el paisaje, hemos puesto plantas, hemos organizado el riego, por ende estamos en otro tipo de ambiente o de bioma antropizado. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo el hombre
ha cambiado el paisaje y acá tenemos prácticamente un bioma antropogénico, como también se conoce. ¿Sí? Salimos de acá y nos vamos a las quebraditas y ya aparece el semidesierto prepuneño. Como ven acá, las famosas cardones, amaras y todas las especies que hacen a la fisonomía del paisaje semidesértico. Bueno, lo mismo, el semidesierto que rodea ya en la puna, por ejemplo, a los salares, a las zonas de salares, que algunas de las plantas las van a ver cuando salgan al campo y las tenemos en la guía, ¿sí? Lo mismo el desierto de las Salinas Grandes, ¿sí? Ah, me estaba olvidando. Otra zona de desierto frío, cuando nos acercamos a las altas montañas, el Nevado del Chañi. Y si bien el Chañi está entre la provincia altoandina y la provincia puneña, las zonas de altura son desiertos prácticamente, desiertos fríos, como habíamos visto, que se repiten los climas del Ecuador a los polos en altura. Acá ha bajado la temperatura, por ende ustedes no están viendo bosques, no están viendo ni siquiera pastizales, no están viendo prácticamente estepas altoandinas, ni pastizales altoandinos, están viendo un desierto frío a medida que subimos. Pasamos a otro tipo de bioma, a los pastizales. A los pastizales que predominan, como el nombre lo dice, los pastos. Acá no tenemos formaciones arbóreas, ¿sí? No tenemos en general arbustos bajos. Tenemos predominio de pastos. Y las estepas, los pastizales los podemos encontrar en distintas provincias fitogeográficas, ¿sí? Y acá estamos mostrando algunos de los lugares donde tenemos pastizales. Este pastizal antropizado, como es el de la Almona, cerca de San Salvador de Jujuy, que es de la transición hacia la zona de la Puna, esta es la zona que ustedes conocen, de Bárcena, de Volcán, que son pastos también, pastizales, pero ya de altura, mucho más altos que las que ven acá abajo, que los que ven acá abajo en la zona de la Almona, que tiene además introducción, ganadería, esto también está antropizado, como dije recién. Las zonas más altas de pastizales, ya en la Puna, en Yavi, en la zona de Abrapampa, y pastizales tenemos también en otra provincia fitogeográfica como es la Altoandina. Tenemos los pastizales altoandinos. O sea, como ven acá, pastizal, el bioma pastizal puede estar en más de una provincia fitogeográfica. Puede estar caracterizando sectores de la Puna, puede estar caracterizando la provincia altoandina y algunos sectores donde predominan los bosques, puede haber pastizales en las zonas de transición, que es otro tipo de bioma, ¿sí? Acá tenemos la zona de las lagunas de Yala. Si nosotros subimos, es una laguna de Yala muy particular porque, como ven, casi no aparecen los bosques. Las lagunas acá se ven así porque ha tenido una época de sequía muy intensa, como a veces nos pasa, cada tanto tenemos periodos de sequía muy fuertes y está todo muy seco, ¿sí? Las sequías a nosotros nos duran bastante, a veces llegamos a diciembre y recién en enero empieza a llover y este paisaje se cambia totalmente su fisonomía. Cuando llueve se pone totalmente verde, se llena se pone frondosa la vegetación, aumenta la cobertura. ¿Qué pasa en las lagunas de Yala? Es una zona de cotonos o transiciones entre los bosques de las yungas, lo que se conoce como el bosque montano superior, bioma de bosques, y los pastizales de altura, ¿sí? Que se ven en estos sectores, ¿sí? Ni más altos. Si vamos allá, las vamos a ver el paisaje. Es una típica zona de transición. Esto verde que se ve acá son implantados, son árboles implantados que son los pinares, que son siempre verdes, ¿sí? Bueno, lo mismo,
¿sí? El famoso pastizal de neblina, de altura, lo que decía recién, la almona, paisaje de pastizal antropizado. Vieron que la almona también se ve algunos arbustitos, ¿sí? Que son todas estas acacias, ¿no? Estas tuscas que responden típicamente a lo que se conoce como la herbivoría, aparecen donde aparece el ganado, ¿sí? Pero predomina el pasto. Los pastizales puneños que mencioné, en la puna tenemos en muchos sectores, Abrapampa, Yavi, entre otros, grandes extensiones de pastos que los usan los animales para pasturas naturales, y también el INTA de Abrapampa introduce, aprovechando las condiciones del suelo para la presencia de pasto. Pastizal alto andino, que está muy alto, arriba de los 4.500 metros, y las precipitaciones varían también. Entre las zonas altoandinas aparecen formaciones especiales que hemos mencionado, entre, por ejemplo, las pasturas, podemos encontrar también estas zonas de vega, acá Coranzulí, en Susque, miren la altura, 5.181 metros, está esta gran vega altoandina, que algunos autores, yo les había comentado, la comparan con la tundra del hemisferio norte. Es una típica vegetación también de alta montaña, o bioma de montaña que le llaman, y nosotros las conocemos como vegas, humedales, no exactamente humedales, vegas, ciénagas y también bofedales, según el lugar de Sudamérica en las que ustedes estudien. Pero tienen la misma característica. Predominan no solamente los pastos, sino comunidades más bien vinculadas al agua, ¿no? Y muchas herbáceas en las zonas de puna, en las zonas de vegas de la puna. Acá, otra característica fisonómica de la vegetación totalmente distinta a la que vimos, que da lugar al bioma de estepa, las estepas arbustivas. Estas estepas arbustivas están en la puna, están también en sectores de transición entre la puna y el alto andino, ¿sí? Son mezclas, predominan acá los arbustos, ¿sí? Este tipo de paisaje con tolas, que son un grupo de familias, predominantemente la familia de las asteráceas, ¿no? Y algunas especies, dan lugar a lo que se conoce como el tolar, miren el río Las Burras, esta zona de la puna que tiene esta fisonomía que le da el nombre al bioma. Es una estepa arbustiva. Esa estepa arbustiva acá es de la provincia de la Puna. Yavi tiene también, la Puna en general, acá menciono Yavi como un sector que generalmente es muy visitado. Hay algunos sectores de la Puna que son muy conocidos por el turismo, pero en realidad este es un paisaje que predomina en toda esa superficie que mostramos en el mapa, que se conoce como la provincia de la Puna. En la provincia de la Puna puede haber bioma de pastizales y predomina el bioma de estepa arbustiva, como es esta que está acá. Estas no son tolas, son otro grupo de arbustos, que son las adesmias, añaguas, que se llaman, y que también, si bien son otras especies, la fisonomía y la formación es la misma, es una estepa arbustiva. En la puna podemos encontrar plantas como la queñua, que es un árbol, ¿sí? Es el único árbol el que sube a grandes alturas. La queñua, que es el Polylepis, y hay distintas especies, y en particular el Polylepis tomentela, sube hasta más de 4.000 metros de altura. Es el que marca el límite altitudinal del árbol. Puede llegar a ser bosquecitos aislados en medio de estas grandes estepas arbustivas, ¿sí? Y también puede tener, a medida que ascendemos, ¿sí?, en la montaña, pasa de ser un árbol a ser un arbusto, por supuesto, condicionantes en factores limitantes, como puede ser el dióxido de carbono,
la presión incluso, ¿no? Atmosférica que cambia, cambia el hábito de la planta. Pero lo interesante es que nosotros tenemos estos arbolitos andinos que marcan justamente esto, el límite del árbol con la altura. Lo que ven acá es la laguna de Guayatayoc al frente, que no es un salar, ¿sí? Es un acuífero, es de agua dulce, y está rodeada por muchas quebradas y lugares, y este lugar en particular que estamos viendo acá, al frente de la laguna de Guayatayoc, son zonas donde tenemos queñuales. Hay algunas muy famosas, como Quebraleña, que ahora no lo mostramos en las imágenes, pero a veces lo visitamos con ustedes. La famosa Laguna Leandro, que es un monumento provincial, rodeada en este caso también de estepas arbustivas, lugares donde casi la gente no llega. Y la estepa arbustiva de transición altoandina. Entre la Puna y el Alto Andino hay grandes sectores de transición o ecotonos donde predomina la estepa arbustiva altoandina y tiene estas características, plantas que parecen cojines, piedras tapizadas, que son las famosas azorelas compactas, que se conoce como yareta. La gente la llama como yareta y tiene mucho uso diferenciado. Y como ven en el resto del paisaje, arbusto, estepa arbustiva, pero en vez de puneña, altoandina. ¿Cómo sabemos que es altoandina? Por la yareta. Y otras asociaciones de plantas. Cinconada, algo característico de toda esta zona, lo pusimos como para que ustedes se hagan una noción del tipo de clima que hay acá. Estas zonas de alta montaña, desde la prepuna, la puna, el alto andino, donde predominan las estepas y predominan los pastizales, ¿sí? Y las vegetaciones, estas muy localizadas, la vegetación herbácea de vegas y demás, son zonas donde hay gran amplitud térmica entre el día y la noche. Y amanece el agua congelada en las vertientes, entre las piedras por donde salen todo el agua que infiltra de la lluvia se va congelando. Esto pasa tanto en verano como en invierno. Permanente. Ecotono pastizal, vega altoandina, miren acá atrás el pastizal, acá la famosa vega donde estamos trabajando y haciendo investigaciones de paleoecología, porque creo que les dije que estos lugares son ideales para la conservación de registros de la historia de la vegetación, tanto de escalas biogeográficas como de escalas menores, donde incluso ya podemos ver la acción del hombre sobre estos ecosistemas, a través de los cambios que se han producido en la vegetación. Ahí estamos haciendo eso, estamos estudiando qué pasó ahí en esta vega altoandina, y se ve claramente la diferencia entre dos cosas muy distintas: el bioma del pastizal, ¿sí? Con este otro que es básicamente una vega, un prado, ¿sí? Un prado, en este caso altoandino, que nosotros le llamamos vega y otros le llaman, como les dije, bofedales, y le llaman también ciénagos por la presencia del agua. Acá tenemos un bofedal, ciénaga, como ven, bastante deteriorado ya por distintas actividades. Acá básicamente lo que deterioró esta es la vega del Tuzle, que está en el límite con Salta, entre Jujuy y Salta, y está muy alterada por la ganadería. Se ha roto, como ven, se ha roto esa gran alfombra, esa esponja, porque es una esponja, un gran reservorio de agua para la zona de alta montaña, y acá ya se está rompiendo y se puede ver cómo tenemos ingresos de agua de los alrededores, de todas las zonas más altas. Bueno, la bibliografía acá que pueden utilizar y pueden consultar, este PDF está a disposición de ustedes. Como les dije, Cabrera con las regiones fitogeográficas argentinas, y hay otros más recientes de Cabrera, vinculados específicamente a, incluso si van a mirar la flora de Cabrera, van a ver el mapa que acabamos de mostrar, de Jujuy. La flora de Jujuy, de la provincia de Jujuy, tiene el mapa fitogeográfico de Jujuy. Brown Bilke
¿sí? Gran parte de las fotos, quiero destacar, varias de las fotos que hemos presentado, son de este trabajo, que es la Carta de Aptitud Ambiental de la provincia de Jujuy, del ingeniero Braun Vilke, Santos, Piketty, Larram, Guzmán. Es un grupo de ingenieros que el profesor Rolando Braun Vilke era el profesor de nuestra cátedra hasta que se jubiló, y todos ellos integran el departamento de Suelo, Clima y Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y este trabajo es muy interesante, está actualizado también, lo pueden consultar, y tiene, por ejemplo, las fotos que les monté, alguna, tiene muchísima información. Y no solamente tiene información sobre los biomas, las principales formaciones, sobre la fitografía, sino también tiene mucha información en la carta de aptitud sobre clima, suelos, y tiene además ecosistemas, estudios de ecosistemas a distinto nivel, van a haber estudiado a la puna como un ecosistema, donde van a ver las redes tróficas que ya han estudiado, los principales componentes de esos ecosistemas, las principales interacciones. Acá tienen mucha información en relación a la fauna, a los distintos integrantes y componentes de estos ecosistemas, desde los productores a los consumidores primarios, secundarios y demás, para cada bioma, ¿sí? Brown, le mostré el mapa de Alejandro Brown y Silvia Pacheco sobre ecorregiones de Argentina, y por supuesto Mendoza y González con en realidad esta clasificación basada en Köppen, que es un climatólogo bastante conocido y que ha hecho una clasificación mundial. Y sobre esa clasificación han trabajado las ecorregiones del NOA. Bueno, chicos, con esto termino, ¿sí? Voy a dejar de compartir, si es que, a ver cómo hago. Dejo de compartir, podemos retomar un poco la charla en el video y también dejar de grabar.